La Fórmula 1 no empezó aquí en 1986. En Hungría hay un antecedente de la protohistoria de la Fórmula 1, 21 de junio de 1936, en el circuito de Nepliget, allí donde corría Bernd Rosenmayer, donde más atrás estaba el piloto del Alfa Romeo Tazio Nuvolari. Ganó el piloto italiano en una carrera increíble, con mucho calor, que pretendía replicarse en el año 37 y 38 y que lamentablemente las condiciones políticas, estábamos muy cerca de la Segunda Guerra Mundial, impidieron que se repitiera esta carrera. Una carrera que se corría en un parque, en el corazón de Budapest. Fíjense, todo curva a excepción de la recta principal que está en el medio, donde comenzaba la carrera. Pero claro, lo que hacía era bordear árboles, plantaciones, paseos naturales, y por eso las características de este circuito, que ustedes no me dejarán mentir, es bastante parecido al Hungaroring de hoy. Si uno ve una imagen aérea de este mismo parque hoy, las condiciones son realmente muy parecidas. Incluso aquellos caminos donde se disputaba la carrera están todavía conservados. Y les digo más, antes de Hungaroring, en el año 85, Bernie Ecclestone quiso reponer la carrera aquí, porque Ecclestone tenía una debilidad por las carreras en las ciudades, en el corazón de las ciudades. Pero después grupos ecologistas, con razón, preservaron el parque porque tenía plantaciones originales, eran patrimonio de la naturaleza de Budapest y había que talarlos para llevar una carrera de Fórmula 1 con los estándares de la actualidad. Entonces se hizo absolutamente imposible. En octubre de 1985 empieza a construirse lo que hoy conocemos como Hungaroring, a 18 kilómetros del corazón de Budapest. En muy poco tiempo se hace este circuito, se levanta toda la arena, se incorpora la tierra, se hace el asfaltado y da nacimiento a un circuito que por sus características sigue siendo de todas maneras polémico. ¿Cómo concebir un circuito donde los autos prácticamente no se pueden pasar? Bueno, esto sucedió en Hungría y como consecuencia de esto, el circuito tuvo algunas mutaciones, pequeñas, escasas, insuficientes. Esta es la versión original. La versión original es el circuito que muchas veces se ha calificado como Mickey Mouse. Esta era la parte más atrevida, si se quiere, en materia de velocidad, pero con dos curvas realmente muy fuertes, que no permitían ir a una velocidad constante, y el resto, fíjense las idas y vueltas que tiene. La primera modificación llegaría en el año 88 para correr en el año 89, se hace una recta aquí, observen. Esta es la modificación, y después la última modificación, que es alargar la recta principal en el año 2003 para darle un poco más de margen a los autos que en la curva número 1 pudieran superarse. Esto siempre fue muy difícil, salvo en condiciones muy particulares que son recordadas por el fin de los tiempos. El caso de la victoria de Nelson Piquet cuando este circuito entró en circulación en el año 1986, con una foto que es histórica, cuando le atraviesa el Williams al Lotus de Ayrton Senna y le gana la curva, obtiene la primera colocación y se queda con la primera carrera en Hungría. Maniobras que hoy no se pueden ver, primero porque serían ilegales y segundo porque no hay pilotos tan audaces y con autos muy diferentes a aquella época, solo bajo aquellas circunstancias se podía ver algo semejante. Después lo que fue el segundo puesto de Damon Hill. La sorpresa es que corría con un Arrows, un año después de haber obtenido el campeonato del mundo con Williams, hace un verdadero milagro y no gana por un problema mecánico que tuvo que lo llevó a la rastra hasta la línea de meta. Igual todos los integrantes del equipo Arrows, un equipo de tercera línea, festejaron como si hubiese sido una victoria. Muy pocas veces llovió en Budapest, una de las más recordadas en 2006, y en aquella oportunidad un especialista en la lluvia, Jenson Button, que gana con la escudería Bar, motorizado por Honda en ese momento. Hasta el año pasado era la única carrera en Budapest donde había llovido. En Budapest generalmente lo que tenemos es muchísimo calor. Y el año pasado, ¿por qué no destacar que Esteban Ocon, en una carrera completamente accidentada, también bajo la influencia de la humedad, logra su primera victoria contra todos los pronósticos? Porque a Lewis Hamilton y a Max Verstappen les pasó absolutamente de todo, hubo accidentes múltiples que permitió en ese revoleo la primera victoria del francés. Por eso podemos llegar a pensar que a pesar de estar catalogado como circuito aburrido o circuito Mickey Mouse, si se dan algunas circunstancias puede salir una carrera locada que dé definiciones como esta.